son la mayoría de nuestros pacientes en la clínica diaria. Luego existe un tema también asociado a la terapia adyuvante, que es, ¿pueden estas terapias no solo mejorar el riesgo minimizar el riesgo de fractura, como también pueden producir algún tipo de beneficio terapéutico, mejorando la sobrevida libre de enfermedad, o sea, reduciendo los riesgos de recaída y mejorando la tasa de sobrevida global, o sea, nuestros índices de cura? En este tema voy a expandir un poco más y va a ser el grueso de la conversación. Finalmente, me gustaría tocar rápidamente el tema de tratamiento de cáncer de mama metastásico a hueso y cómo estas terapias pueden impactar en minimizar el dolor y reducir el riesgo de fracturas en estas pacientes. Para empezar, tenemos que analizar la paciente nueva que entra al consultorio para una posible terapia adyuvante, cuáles son sus factores de riesgo, que puede ayudarnos a predecir su riesgo de fractura. Como todos saben, la densitometría ósea y el nivel T es para nosotros el principal indicador y nuestras guías se basan especialmente en el T-score. La edad de la paciente obviamente influye, el uso de drogas, especialmente el uso de corticoides en pacientes, y es frecuente que tienen algún tipo de colanopatía o proceso reumatológico y las usan de manera crónica. Uso de tabaco y alcohol variado, el índice de masa corporal por debajo de 20, la presencia de fracturas vertebrales o la historia de ellas, porque una fractura siempre te expone a una nueva fractura. Riesgo de caída, ya que muchas de nuestras pacientes son de la cuarta edad, entre 80 y 92 años, es un grupo nutrido de pacientes, y los niveles de vitamina D, que sé que han estado conversando sobre ese tema en el módulo anterior. Esto es para tener una idea de qué nivel de pérdida ósea pueden tener los pacientes. En este caso estamos hablando de la pérdida ósea a un año en porcentaje. En un hombre sin tratamiento tenemos una pérdida ósea alrededor del medio por ciento al año. En una mujer en la menopausia un 1%, y esto aumenta un 2% en aquellas pacientes que han entrado en la menopausia antes de los 55 años. Ahora, aquí está el efecto un tanto catastrófico que nuestras terapias pueden causar a la masa ósea. Y esta, que es una terapia hoy considerada estándar en mujeres menopáusicas, que son los inhibidores de aromatasa, son 3 tipos de medicamentos, todos orales, usados por lo menos 5 años de forma continua, pueden producir una pérdida de 2.6% de masa ósea al año. Vean que si utilizo en pacientes premenopáusicas un bloqueo doble hormonal, esto es utilizado esencialmente en Europa, aunque en algunos países de Latinoamérica se utiliza, en donde mezclamos la goserelina con los inhibidores de aromatasa, aumentamos este porcentaje a un 7% al año. Y aquellas pacientes, que son la gran mayoría, que reciben algún tipo de quimioterapia, y esto produce una supresión de función ovárica, causando una menopausia inducida por quimioterapia, tienen el rango más alto de 7.7%. El problema es que no solo usamos un tipo de terapia, sino que podemos utilizar estas terapias de manera secuencial. Y una gran parte de nuestras pacientes ingresa, recibe quimioterapia postoperatoria o adyuvante, y después de eso recibe los inhibidores de aromatasa. Así que todo esto es de forma individual, pero si lo sumamos probablemente es muy superior. Ok, estas son las drogas que normalmente utilizamos, son las que llamamos inhibidores de aromatasa para las pacientes que tienen receptores de estrógeno y progesterona o uno o el otro positivos. Estas 3, exemestane, letrozole y anastrozole, son los llamados inhibidores de aromatasa, y el tamoxifeno es el viejo conocido llamado Nolvadex, que usamos hace muchísimos años, prácticamente desde antes de los 70. Vean la diferencia causada. Estos son diferentes estudios, son estudios fundamentales dentro de la oncología y la adyuvancia hormonal. Este estudio comparó el uso de 5 años de Nolvadex o tamoxifeno contra 5 años de anastrozole. Ven el aumento de riesgo de fracturas significante. En todos los 3 estudios el aumento de fracturas es estadísticamente significativo. Este estudio comparó 5 años de tamoxifeno Nolvadex
con 5 años de exemestane o aromacin. Y este comparó 5 años de tamoxifeno Norvadex con letrozole o Femara. Y aquí ven los PES que son todos significativos. Por ende, si tenemos que utilizar algún tipo de terapia de bloqueo hormonal en una paciente con un elevadísimo riesgo de fractura o presencia ya de múltiples fracturas, muchas veces nos vamos a inclinar por el uso del tamoxifeno o Norvadex de salida, a pesar de que hay unas pequeñas diferencias en cuanto a tasas de respuesta y probabilidades de cura. Estos son los estudios que han demostrado que el uso de bifosfonatos orales se pueden utilizar en algún tipo de escenario donde tengamos probabilidad de pérdida de masa ósea en asociación a quimioterapia o terapias de bloqueo hormonal. Y pueden ver que hay muchos. Tenemos el clodronato en pacientes con pérdida ósea inducida por quimio, también el risedronato en la misma situación, pérdida de masa ósea en pacientes que han recibido quimioterapia, el alendronato en pacientes que no tienen cáncer, pero que al utilizar goserelina se les induce una menopausia prematura. Estas son pacientes generalmente de menos de 40 años. Y el imandronato mensual en asociación a uno de los inhibidores de aromatasa que produce pérdida ósea también puede recuperarla. En este caso, también en combinación con el anastrozole, tenemos estudios que prueban que el risedronato lo puede mejorar. Aparte de estas drogas orales, que son demasiadas, no quisiera entrar en tantos detalles, tenemos que recordar que nuestras normativas, como les decía, el índice T es el primordial, y para nosotros este índice entre -1 y -2 nos lleva a considerar algún tipo de terapia farmacológica, aparte de realizar las densitometrías óseas y revisar el nivel sérico de vitamina D. Y cuando está por debajo de 2, y utilizando también para aquellos que lo usan, porque no todo el mundo usa el índice FRAX, si tenemos riesgo de más de 3% de fractura de cadera o un índice de más del 20% de riesgo de un evento osteoporótico importante, considerar esto de manera importante y no olvidar, y mantener todas las otras recomendaciones. Ahora les quiero presentar los estudios de adyuvancia tanto en pacientes menopáusicas como premenopáusicas, en donde se ha utilizado el ácido zoledrónico como un coadyuvante de la terapia en diferentes tiempos de introducción. Este estudio para nosotros fue fundamental, es el CIFAS, estudio fase 3 con 602 pacientes, todos etapas tempranas, etapas 1 a etapas 3, pacientes posmenopáusicas obligatoriamente, ya que íbamos a usar adyuvancia con letrozole. Los inhibidores de aromatasa solo se deben usar en pacientes menopáusicos, excepto algunas muy pequeñas indicaciones. Y la diferencia era, empezamos con el ácido zoledrónico 4 miligramos a cada 6 meses, desde el inicio del tratamiento, o lo introducimos de manera tardía cuando alguno de estos eventos ocurre. El resultado de este estudio, la duración del tratamiento con el letrozole es de 5 años, así que se utilizó el tratamiento de bifosfonatos por ese periodo. En términos de cómo recuperaba la masa ósea del paciente, aquí pueden ver la columna lumbar, la cadera, y aquí está el porcentaje de cambio en la densidad ósea. Vean que el grupo, tanto en columna como en cadera, que recibió el ácido zoledrónico en asociación a la terapia antineoplásica desde el inicio, presentaba una mejoría en la tasa de densidad ósea significativa, y aquí también. Hay otro estudio muy similar con un número mayor de pacientes, más de 1000 pacientes, en el SOFAST, es prácticamente una réplica del estudio anterior, en donde usamos lo mismo. Vean que son todas pacientes posmenopáusicas, utilizan el letrozole, que es el conocido como Femara, la misma droga del anterior, por 5 años, ácido zoledrónico, inicio inmediato o inicio tardío. Tratamiento 5 años. Aquí tenemos exactamente el mismo tipo de escala que vieron en el anterior, en donde en el inicio inmediato tenemos recuperación de masa ósea en todas las situaciones, es significativo, y la importancia de este estudio es que el seguimiento fuera a más largo plazo, y vemos que hasta 5 años continúa mejorando la masa ósea.
Cuanto a las modalidades de tratamiento, ya han visto que tenemos las modalidades orales y las modalidades endovenosas. Aquí es una cuestión de preferencia del paciente, adherencia del paciente y tolerancia a ciertas toxicidades gastrointestinales o la tolerancia a las toxicidades endovenosas del ácido zoledrónico, que esencialmente son síntomas flu-like de duración 2-3 días y más nada. Aparte de eso, las conocidas de función renal que tenemos que vigilar, pero en general, una paciente que está recibiendo tratamiento adyuvante es una paciente en muy buenas condiciones médicas, que no tiene tantos problemas. No son pacientes generalmente con problemas renales o diabetes excesivamente avanzada. Este estudio, a diferencia, analiza el impacto de estas terapias en pacientes premenopáusicos. En este grupo lo que hacemos es combinar anastrozole, que es un inhibidor de aromatasa, contra tamoxifeno, con o sin el ácido zoledrónico. Disculpen, estas no son las premenopáusicas vienen ahora. Aquí tenemos en las premenopáusicas etapas tempranas 1 y 2, y a ellas las volvemos posmenopáusicas porque les estamos dando goserelina. Al darles la goserelina le estamos produciendo una inhibición completa y es como si estuviéramos en menopausia. Aquí el tema es como sin ácido zoledrónico y lo que se determina en este estudio es lo mismo. Tenemos con tamoxifeno, con anastrozole, lo que ya sabemos. Con el anastrozole vamos a tener mayor índice de pérdida ósea. Cuando asociamos el ácido zoledrónico a este grupo de tratamiento, se elimina la pérdida ósea y hay un incremento en la densidad de masa ósea, no necesariamente significativo. La última droga a entrar en nuestro arsenal ha sido el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado, y esta droga se utilizó en el evento de inhibidores de aromatasa en tratamiento adyuvante. Estoy solo hablando de adyuvante en este momento, y fue contra placebo. Vemos que hay significancia contra el placebo y hay un 5.5% de diferencia a 12 meses y en 24 meses se mantiene la diferencia. Va a haber el próximo año una actualización de este estudio, se esperan resultados que continúen positivos y con aumento de beneficio a lo largo del tiempo. Así que al final, cuando estamos revisando mentalmente a esta paciente para determinar qué tipo de tratamiento vamos a hacer, sea pre o postmenopáusica, siempre recordar lo básico, cuál es el T-score. Para nosotros a partir de menos 1.5 podemos comenzar a utilizar algún tipo de terapia. La edad mayor o menor de 65 años, la densidad de masa corporal por debajo de 20, es común en nuestras pacientes. Historia familiar de fracturas, que son otros factores como ya mencionamos, el tipo de tratamiento que voy a utilizar, algún inhibidor de aromatasa o alguna ablación ovárica tipo goserelina. ¿Qué exámenes pedimos normalmente? De citometría ósea, generalmente a cada 2 años o año y medio, los niveles séricos de vitamina D y los niveles de calcio. Por último, definitivamente se debe recomendar terapia cuando el índice está por debajo de menos 2 o el índice FRAX revela alto riesgo. Hay que recordar algo, en el FRAX nosotros no tenemos datos sobre el uso de inhibidores de aromatasa, así que si vamos a usar el FRAX y estamos pensando en usar inhibidores de aromatasa, tenemos que recordar que va a ser un poquito más alto de lo que el FRAX nos debe. Las guías europeas tienden a resumir esto de esta manera. Ven, si el índice T está por debajo de 2, aparte de ejercicio, calcio, vitamina D, suplementos, levantar pesas, etc., incluye o los bifoconatos o el denosumab como parte de la terapia adyuvante. Se monitorea la densidad de masa ósea caso por caso, pero al menos a cada 2 años. Si el índice está por debajo de menos 2 y no hay factores de riesgo, el ejercicio, calcio, vitamina D, suplementos, y se mantiene la densitometría ósea a cada año o a cada 2. Si estamos con cualquiera de estos factores que implicarían un leve aumento del riesgo, se pueden considerar como índices T inferiores a 2 y considerar terapias con bifoconatos endovenosos o denosumab. Bien. Ahora la parte que más nos preocupa, ¿qué implica este tipo de tratamiento en la efectividad de la terapia antineoplásica? Hay muchos estudios
Como recordarán, era aquel estudio, este es un estudio alemán y austríaco en donde se incluyeron las pacientes premenopáusicas y se le da goserelina junto con un inhibidor de aromatasa porque hormonalmente las han transformado en posmenopáusicas. Vean que tanto la sobrevida libre de enfermedad como la sobrevida global empiezan a separarse alrededor del mes 24 en ambas curvas, y en ambos casos el uso del ácido zoledrónico, que es la línea que está acá arriba, produce una reducción de riesgo en la sobrevida libre de enfermedad de casi el 30% y en la sobrevida global del 40%. Este es un hallazgo muy interesante. En el estudio AZURE, que es de concepto un poquito diferente, lo que tenemos es un estudio internacional con más de 3.000 pacientes, todas en etapas tempranas de cáncer de mama, pero aquí la pregunta es, la terapia estándar, sea quimio, sea terapia hormonal, sea en la fase que estemos, con someta o sin someta, duración del tratamiento 5 años. Resultados, si analizamos este grupo heterogéneo de pacientes, absolutamente igual, no hay separación de curvas y miren los hazard ratios completamente iguales, tanto en el análisis de sobrevida libre de enfermedad, inclusive el de sobrevida global, que no se los puse aquí por cuestiones de tiempo. Ahora, si separamos estas pacientes por el estatus menopáusico, tenemos una diferencia y este estudio empezó a apuntar a esta diferencia. Vean la diferencia entre las pacientes premenopáusicas, perimenopáusicas, o sea, menos de 5 años de menopausia, y estado menopáusico desconocido, que siempre hay algún pequeño grupo de pacientes que salen, es la misma curva que vieron en el slide anterior. Ahora, si ven el grupo de pacientes que tienen más de 5 años en la menopausia, ya vemos una diferencia con hazard ratios interesantes. Aquí hay una reducción de riesgo del 25% y en la sobrevida global aproximadamente lo mismo. Este estudio también nos ha hecho repensar el tema y analizar por subgrupos los pacientes. Esta es otra forma de ver lo mismo. Cualquier cosa que esté a la izquierda del 1 tiene un resultado significativo y cualquier cosa a la derecha no lo tiene. Vean que dividiéndolas por menos de 5 años o más de 5 años del estatus menopáusico, vemos la diferencia en sobrevida libre de enfermedad. Ha ocurrido aquí una mejoría. El SOFAST, que era el estudio en donde teníamos inhibidores de aromatasa introducidos tempranamente o tardíamente en pacientes que utilizaban un inhibidor de la aromatasa, lo que vemos en sobrevida libre de progresión es que tenemos una reducción de riesgo del 35% y en el análisis censado por el grupo control se mantiene ese hazard ratio exactamente igual en 0.62. Así que la introducción temprana del someta ha causado una mejoría en la sobrevida libre de enfermedad. La misma forma de verlo, pero ahora vamos a poner todos los estudios juntos. Este es el estudio SOFAST de inhibidor de aromatasa, inicio temprano o tardío de someta. Mejoría, todas las pacientes son menopáusicas. En el estudio AZURE, donde había un grupo heterogéneo de pacientes pre-posmenopáusicas, perimenopáusicas, beneficio con reducción del 25% de la sobrevida libre, con aumento del 25% de la sobrevida libre de enfermedad a 5 años. En pacientes con más de 5 años estatus menopáusico, y en el estudio austríaco-alemán de pacientes premenopáusicas tratadas con goserelina e inhibidores, también obtenemos un hazard ratio similar, los 3 estudios apuntando en la misma dirección. Si vamos a usar ácido zoledrónico, necesitamos recordar que los niveles de vitamina D tienen que estar al menos por arriba de 30 y obviamente nuestros pacientes tienen que estar en reposición de calcio o vitamina D para evitar las hipocalcemias asociadas a las infusiones. Bien, por ahora las recomendaciones, a pesar de todo este análisis, ¿en qué han quedado? Primero, en población no seleccionada no se debe utilizar de ninguna manera porque hemos visto en el estudio AZURE que no funciona. Hay un beneficio significativo en las mujeres en estatus menopáusico, visto en múltiples estudios, que se los acabo de mostrar, y especialmente el efecto es en la sobrevida libre de enfermedad. La sobrevida global todavía no lo hemos visto, vamos a ver qué pasa. Podría ser peligroso en mujeres perimenopáusicas, de acuerdo al estudio AZURE, pero cuando ocurre un bloqueo hormonal importante como el
producido en las pacientes premenopáusicas con la goserelina pierde importancia y podría tener beneficios. Por ahora, como estos estudios comienzan a dar los resultados, se sugiere el beneficio en pacientes posmenopáusicas. Podemos utilizarlo si lo sustentamos y lo discutimos bien, pero no es de uso estándar en el tratamiento adyuvante de las pacientes. Ahora, debe ser considerado en la discusión cuando tenemos pacientes de mayor riesgo. Bien, este estudio es diferente. Hemos hablado de los bifosfonatos, del ácido zoledrónico, del denosumab. Ahora vamos a los bifosfonatos orales. ¿Tienen algún impacto y pueden causar algún beneficio en sobrevida libre de enfermedad? En este estudio investigaron, después de todo el tratamiento, y vean el número, más de 3.000 pacientes, etapas tempranas 1 y 2, clodronato contra placebo, después de la terapia. Si analizan todo el grupo de pacientes, similar, un hazard ratio de 0,91. Si analizamos esto de otra forma, con todo el grupo de pacientes incluidos, vean que los P no son significativos. Si analizamos el subgrupo de pacientes de más de 50 años, en donde esperamos un ambiente con menos carga estrogénica, ya comenzamos a ver hazard ratios con reducciones de riesgo de más del 25% y significancia en el P. Así que también en los bifosfonatos orales comenzamos a tener la misma evidencia de los endovenosos. Este estudio es otra forma de investigar el ivandronato oral, 50 miligramos cada día por 2 años, después de toda la terapia de quimio independiente. El análisis de toda la población, similar, hazard ratios no llaman la atención. Cuando hacemos el análisis de subgrupo, hay un pequeño detalle aquí, en donde tenemos las pacientes de más de 60 años. El punto con este estudio es, vean los amplios intervalos de confianza en ese subgrupo. Pero de todas maneras, es información que agrega. Cuando tenemos el análisis de estos últimos estudios en grupos no seleccionados de pacientes, vemos lo mismo. Exceptuando en el SOFAST, que todas sus pacientes eran posmenopáusicas, no hay realmente nada importante, especialmente en este grupo, en sobrevida libre de enfermedad. Si analizamos estos mismos estudios solo con las pacientes posmenopáusicas, los hazard ratios son más consistentes y los valores P más significativos. Como conclusiones, el ácido zoledrónico se puede considerar en este grupo de pacientes, los tratamientos de bifosfonatos orales también, pero hay menos data validando esta información, y siempre recordar que el ambiente con menor cantidad de estrógeno será en el que obtengamos mejores resultados. Este estudio solamente muestra otra idea. Aquí estamos analizando, y esto es por terminar, aquí estamos analizando 2 inhibidores de aromatasa, ambos causan una deficiencia en la masa ósea importante, mayor que el Norvadex, y aquí el punto era, ¿tienen o no tienen osteoporosis? Y tratamos o no tratamos la osteoporosis. Y veamos la curva, y es significativa la diferencia. La curva que está arriba es la de los pacientes que no tenían osteoporosis, pero a pesar de eso recibieron, no es terapia para osteoporosis, es lo que usamos nosotros, ácido zoledrónico a cada 6 meses, 4 miligramos. El grupo que le fue peor es obviamente el grupo que tenía osteoporosis y no se le dio ningún tratamiento de soporte con el ácido zoledrónico. Esto solamente para marcar el principio de que puede y debería, porque biológicamente tiene sentido, existir una coincidencia positiva entre el uso de estas drogas y los resultados de sobrevida libre de enfermedad. Ahora, para enfermedad metastásica, que es la que quisiéramos ver menos de las veces, tenemos 3 drogas base para utilizar en el tratamiento de las metástasis óseas y deben ser utilizadas en pacientes que están recibiendo algún tipo de terapia antineoplásmica. No deben ser usadas solas, porque el impacto se pierde, aparte de que son coadyuvantes en el tratamiento. Se dividen en el ácido zoledrónico, el pamidronato, son 2 bifosfonatos endovenosos, y el denosumab, que es el anticuerpo monoclonal humanizado que les mostré hace poco. Este debe ser usado para enfermedad metastásica en una dosis de 120 miligramos subcutáneos a cada 4 semanas. Cuando estamos usándolo, como les mostré en los estudios anteriores, para efectos de
prevención, la dosis es la mitad, es 60 miligramos. No es a cada 4 semanas, sino 2 veces. Ambos, tanto el ASCO como el NCCN, pueden recomendar cualquiera de las tres y no hay una recomendación específica sobre ninguna de estas drogas por encima de la otra. Así que depende más que nada de la disponibilidad de cada país y la costumbre de uso. El último estudio que les quiero mostrar es uno en que en enfermedad metastásica se quiso evaluar el resultado del uso del denosumab versus ácido zoledrónico, que es nuestro gold standard para enfermedad metastásica, y entender qué beneficios podría producir. Hay una reducción de alrededor de un 18% del riesgo con el uso del denosumab por encima del ácido zoledrónico. Las diferencias entre estas dos drogas son básicamente los efectos. El ácido zoledrónico, más que nada, el efecto de Blue Light, vigilar la función renal. Con el denosumab tenemos un índice mayor de fracturas inusuales, como la fractura subtrocantérica y las fracturas de diáfisis femoral. Es raro, pero es más común en el denosumab. Ambas causan osteonecrosis de la mandíbula y en todo caso, si pretendemos usar este tipo de terapias de manera mensual, todos nuestros pacientes tienen que pasar por evaluación odontológica y solo cuando son liberados empiezan tratamiento. Creo que este es el último slide. Déjenme ver. Ok, bueno, esto es solamente usando el factor tiempo, evaluando qué sucede a los 12 meses y a los 18 meses en relación al uso del ácido zoledrónico y el denosumab, ya que hay una persistencia en la reducción relativa cuando usamos el denosumab en los eventos esqueléticos, que son fractura, necesidad de radiación, dolor óseo, hipercalcemia maligna. Y creo que con esto he terminado y abrimos a preguntas.